Eh, Ayer tuve una emergencia y no pude estar con ustedes y quiero pedir las disculpas, no estaba planificado, pero entre las responsabilidades que debo atender en la asociación también está la Secretaría Ministerial y tuve que atender algunos temas ministeriales que eran importantes y no podía estar acá. Así que gracias a Dios, ustedes estuvieron ayer con Sergio y ni se notó que que yo falté. Miren, la idea de hoy día es hablar acerca de Apocalipsis capítulo 14, pero antes no me voy a aguantar la tentación de decir dos o tres cosas sobre Apocalipsis 13. No voy a repetir nada, dos o tres cosas Apocalipsis 13. La verdad las cosas que yo les dije que la idea es la siguiente. Apocalipsis 13 y 14 en alguna medida son una amplificación de Apocalipsis 12. Y no se olviden ustedes que Apocalipsis capítulo 12 pone como centro el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ese es el centro. Ahora, ¿cuál es el tema? Nunca debemos olvidar nosotros que el verdadero conflicto entre Cristo y Satanás. Ahora, ¿cómo hace Satanás? Satanás lleva ahora el conflicto con Cristo, lo lleva fundamentalmente en la vida de la iglesia y va a perseguir directamente a la iglesia. Y al perseguir a la iglesia está yendo directamente en contra de ¿quién? En contra de Cristo. Entonces Apocalipsis 12 nos dice, pero miren, de todas maneras, a pesar de todo el ataque satánico, dice que los hijos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, siempre está la provisión hecha para que los fieles hijos de Dios puedan triunfar y puedan sobreponerse a todos los ataques satánicos. Entonces, Apocalipsis 13 habla acerca de este poder que es el persecutor. Y noten ustedes, versículo 1 dice que aparece una bestia, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Da unas características, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, los cuernos 10 diademas. Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, los pies como oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, la bestia no es otra cosa que un instrumento de Satanás, que tiene como propósito perseguir a la iglesia. Y se le da poder para perseguir a la iglesia. Y aquí, mis queridos, llegamos a un punto que es bien central. ¿Y cuál es? La bestia, es decir, Satanás, a través de esta bestia, reclama para sí, la adoración. Y la adoración es exigida. Y voy a poner así este término. La adoración es exigida so pena de muerte. Y aquí está, podríamos decir nosotros, uno de los enclaves del gran conflicto. ¿Y cuál es este? La adoración. Nosotros prácticamente partimos esta semana hablando acerca de Apocalipsis capítulo 4 y 5, en donde se revela una escena del trono de Dios y cómo los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y luego todas las huestes del cielo y del universo se unen en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de ser adorado. Y es digno de ser adorado fundamentalmente, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador y el león de la tribu de Judá, o el cordero, es digno de ser adorado porque con su sangre nosotros fuimos redimidos. Noten ustedes, entonces aquí nosotros encontramos que Dios es digno de ser adorado. Sin embargo, la bestia o el dragón, pero usando la figura de la bestia, reclama para sí la adoración. No tiene ninguna calificación, no tiene ninguna dignidad para ser adorado, pero usa todo el poder, ¿para qué? Para obligar, para exigir la adoración. Y si alguno no adora, entonces pesa sobre ello una pena de muerte. Entonces, ahora viene el capítulo 14. Y noten ustedes, antes de entrar en algunos detalles del capítulo 14, noten ustedes que el capítulo 14 nosotros podríamos decir está dividido en 3 partes. Primero, Apocalipsis 14 del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 14 del 1 al 5? A partir del verso 1. Después miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Aquí hay un elemento. ¿Aparece quién, mis queridos? El Cordero. Siempre la figura de Cristo bajo el Cordero. Pero está parado ahora en el monte de Sión. Y el monte de Sión es un símbolo, mis queridos hermanos, de la protección y la salvación de Dios. Si nosotros tuviéramos, no es el caso fundamentalmente por razón de tiempo, pero si nosotros nos diéramos el tiempo y revisamos, por ejemplo, algunos episodios y algunos textos del Antiguo Testamento, siempre, donde en el monte de Sión es allí donde hay protección y salvación. Y entonces aquí encontramos a el Cordero en el monte de Sión con 144.000. Y oí una voz del cielo, dice el verso 2, como de estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba las arpas, y cantaban un cántico nuevo diciendo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Interesante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, mi querido hermano, este párrafo? Porque este párrafo parte mostrando una visión en donde aparecen la multitud de redimidos, los 144.000, con Cristo, el Cordero, sobre el monte de Sión. Es decir, después del capítulo 13, a pesar de la persecución de Satanás a través de la bestia que sale del mar, luego en sociedad con la bestia que sale de la tierra, que impone, que demanda, que exige, que tiene pena de muerte para aquel que no lo adore, nosotros encontramos primero a la multitud, o a los 144.000, con el Cordero en el monte de Sión, redimidos. Y con ciertas características, ellos no se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero por donde quiera que van, y en el verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Ahora, noten ustedes, esto es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de la dureza, de la persecución, durante los 1260 días, que fue el tiempo en que la bestia tuvo supremacía total, nosotros encontramos que a pesar de eso, Dios ahora muestra una visión al profeta del triunfo del Cordero y del triunfo de los hombres y mujeres que son fieles al Cordero. Entonces aquí ya hay un elemento, mis queridos hermanos, que es importantísimo. ¿Por qué este elemento es importantísimo? Porque este es un elemento que equilibra. Cuando uno está metido en la mitad o en lo profundo de la prueba, hay historias de historiadores, comentaristas, por ejemplo, hermano, respecto de lo duro, lo cruel que fue la persecución durante los 1260 días. ¿La persecución a quién? A los fieles, a los cristianos, pero a los cristianos fieles, los cristianos que no entraron en la apostasía de la iglesia. Y no fue poco tiempo. Hay algunos historiadores que les gustan hacer hasta unos cálculos. ¿Cuántos? Miles murieron. Y como fue tanto tiempo, más de 1000 años, no exageríamos si dijéramos en el tiempo millones murieron, solamente por ser fieles a Dios. No tenían otro pecado o no tenían otra condición que ser fiel a Dios. Entonces, sin embargo, este cuadro se equilibra cuando se ve entonces a el Cordero, a Cristo, el Salvador, sobre el monte de Sión, con los 144.000. Hombres redimidos. Estos fueron redimidos desde dentro de la tierra. Estos fueron los redimidos. Por lo tanto, siempre va a estar esta promesa, la promesa de vida eterna, que el Señor preservará a su pueblo, a pesar de las circunstancias difíciles que se pueden vivir en algunos momentos. Luego viene el segundo párrafo, y el segundo párrafo tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Y lo vamos a tomar por lo menos hasta el verso 13, partiendo con el verso 6. Y aquí hay un elemento bien interesante. Dice el versículo 6 que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando nosotros miramos, hermano, y a lo mejor podríamos ir a hacer este ejercicio, salirnos un ratito de Apocalipsis, solamente un ratito, y vamos y miremos, porque aquí nosotros vamos a encontrar un pensamiento paralelo. Y este pensamiento paralelo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Yo más de alguna vez le he dicho a ustedes, y este es un tema que no es que se me ocurre a mí, este es un tema que lo manejan los comentaristas, la gente que se ha dedicado a estudiar profecía. Mateo capítulo 24, en otras palabras, el discurso de Cristo sobre el fin del tiempo es el eje donde se equilibra la profecía predictiva de la Biblia, tomada tanto del Antiguo Testamento, específicamente Daniel. En Mateo 24, Jesucristo cita a Daniel. Y la profecía que vino después de Jesús, fundamentalmente el libro de Apocalipsis. Y miren ustedes, Apocalipsis capítulo 24, yo parece que les dije esto otro día, no se lo voy a repetir, pero Apocalipsis 24 no es otra cosa que una respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y el Señor Jesucristo comienza diciéndole de esta manera, el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego empieza, oiréis de guerra, rumores de guerra. ¿Ya? Y luego dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Últimas palabras del verso 6, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Y sigue sigue la descripción, me voy a saltar, hasta que llegue al verso 14. Y noten ustedes, el verso 14 dice el Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Es interesante notar que en la perspectiva profética que el Señor Jesucristo presenta en Mateo 24, la señal, por sobre las señales, la señal que más marca el tiempo del regreso de Cristo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Hay algunos comentaristas que lo dicen de esta manera: nosotros debemos entender todas las señales que la Biblia provee para el regreso de Cristo en el contexto de la predicación del Evangelio. Es decir, la predicación del Evangelio es un tema preponderante en el tiempo, digamos, como señal en el tiempo del regreso de Cristo. El Señor Jesucristo dice, van a haber guerra, rumores de guerra, no se preocupen, todavía esto no es el fin. Luego entonces llega y dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones, entonces sí, ahí vendrá el fin. Y miren ustedes, si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 14, tiene esta estructura, porque después del verso 13, a partir del verso 14, voy a leer un texto, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete la hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, en esta estructura, nosotros tenemos primero el mensaje de los tres ángeles. Inmediatamente después del mensaje de los tres ángeles, nosotros tenemos una alusión al regreso de Cristo, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo entendamos. Quiero compartir, a ver si me funciona, si me va a funcionar. Me permiten compartir. Quiero compartir un par de citas del Espíritu de Profecía. A ver, me devuelvo. Estas citas del Espíritu de Profecía están tomadas del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7. Ahí ustedes ya ven la cita como está puesta aquí. El hermano Ellen White dice, el capítulo 14 del libro Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances. Los mensajes dados a Juan el Revelador serán repetidos con claridad. Y esto es interesante como lo presenta,
porque dice que es del más profundo interés y pronto serán comprendidos todos sus alcances. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en realidad, después del chasco del año 1844, después que podríamos decir nosotros de toda esa multitud de adventistas, voy a usar este término, de adventistas en términos de que esperaban a Cristo para el 22 de octubre del año 1844, del puñado que quedó, llegaron a entender y a comprender este mensaje de Apocalipsis 14 y entender en realidad que el punto central y principal de todo esto consistía en predicar el Evangelio como señal definitiva y principal del regreso de Cristo. La predicación del Evangelio. Y miren, quiero mostrar otra cita. Esto está tomado de la página 189. Son citas que están allí, todas en el mismo contexto. Esto está tomado de la 990. Es decir, unas pocas páginas más adelante. Dice así el hermano Ernest White. Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Noten ustedes cómo está el pensamiento de ella. Cristo viene, la segunda venida. Ahora, previa a la venida, ha enviado los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan al Evangelio al mundo con poder. Miren, voy a dejar de compartir un minuto a ver si más adelante les muestro una cita más. Y esto es interesante entenderlo. Miren, cuando yo estaba pastoreando en la misión central, ni la ciudad vamos a mencionar, estaba pastoreando en la misión central. En una oportunidad tuve una reunión en mi casa con los líderes, con los ancianos, los directores misioneros, y había un hermano allí que era director de grupo. Y estuvimos viendo el tema de la predicación. La misión de la iglesia, cómo predicar. Entonces un hermano me dice, mire pastor, me dice, no se preocupe tanto por eso, usted me dijo. Nosotros tenemos que predicar nomás, me dijo. Así es, así, me acuerdo siempre. Nosotros tenemos que predicar nomás. Ahora, que las personas acepten o no acepten, ese no es problema nuestro. Es problema de ellos. Noten ustedes que la predicación del Evangelio, hermano, tiene como propósito fundamental la preparación de un pueblo para encontrarse con Cristo. Es decir, si nosotros predicamos el Evangelio, ¿para qué? Vamos a predicar, y predicar ¿con qué propósito? El propósito de la predicación del Evangelio no es solo advertir al mundo. El propósito del Evangelio, mis queridos hermanos, es preparar un pueblo para que se encuentre con Cristo. Entonces, cuando nosotros lo miramos desde esta perspectiva, la predicación del Evangelio tiene ciertas características. Debe llegar al corazón de las personas. Debe haber una aceptación de Cristo. Debe haber un cambio en la vida de las personas. Y deben las personas ahora empezar a mirar diferente. ¿Por qué? Porque ponen su vista, por fe, hacia adelante en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Acomodan sus vidas, su estilo de vida, lo acomodan. ¿Por qué? Porque esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la predicación del Evangelio, hermano, es un punto fundamental, principal, previo al regreso de nuestro Señor. Y noten ustedes que, si me permiten, vamos a recapitular. No sé si estoy medio desordenado, según yo no. Pero si estoy medio desordenado, alguien me levante la mano y no me diga, está desordenada esta cosa. Miren, volvamos sobre el verso 6. Volvamos sobre el verso 6. Dice que vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante, a diferencia de Mateo capítulo 24, verso 14, que aquí hay una expresión, o se le pone un apellido al evangelio. Es el evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en realidad, digamos, la primera forma de mirar esta expresión, en la realidad, es porque el evangelio siempre, desde que fue mencionado a Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, verso 15, el evangelio ha sido el mismo. ¿Y el mismo en qué término? En que el acto de salvación viene de Dios, proviene de Dios, está hecho en los méritos y en los sacrificios de Cristo, y los creyentes lo aceptan y lo abrazan por la fe.
Esos son los principios eternos del Evangelio. Y eso no ha cambiado. Entonces nosotros podríamos decir que la predicación del Evangelio, la predicación del mensaje de los tres ángeles, está centrado fundamentalmente en qué, mis queridos hermanos, en justificación por la fe. Justificación por la fe. Y ahora aquí nosotros encontramos, si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 13, encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque el mensaje apostatado, hermano, que ha presentado la bestia, el poder antagónico, el anticristo, tiene que ver con una salvación. ¿Por qué? Por obras. Por obras. El evangelio eterno fundamentalmente está centrado en qué, mi querido hermano? En los méritos de Cristo. El evangelio, dice el apóstol Pablo en su, digamos, en la introducción a la epístola a los Romanos, la tesis de Romanos, dicen los comentaristas, el evangelio, mis queridos hermanos, es poder de Dios para salvación, no es poder humano. Es poder de Dios para salvación. Dios obrando salvación. Y entonces ahora tiene el evangelio eterno para predicarlo. Y entonces, ¿cuál es el tema que se resalta aquí? El tema que se resalta, mis queridos hermanos, es un llamado a adorar, un llamado a temer a Dios y adorarle. Adorarle primeramente, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque es el creador. Es el creador. Y noten ustedes, es el mismo concepto que aparece en Apocalipsis capítulo 4. A Dios se le adora en el cielo porque es el creador. El hecho de ser creador lo hace digno. Es interesante notar, hermano, uno podría decir estos son detalles, pero en el fondo no son detalles. Ustedes saben que los pioneros llegan al conocimiento de esta verdad posterior al chasco, 1844. Hermano, mire, no quiero ser tan preciso porque me puedo equivocar, pero lo voy a decir así, en torno, hermano, al año 1850, en la década de los 1850, Darwin publica su teoría de la evolución de las especies. Y que ha sido, podríamos decir, la semilla, hermano, que ha sido ampliamente diseminada en la mente del ser humano, por lo menos del hombre occidental, que ha desterrado completamente de la mente del hombre a un Dios creador. Entonces, es en este momento en que hay un llamado a la adoración. Y este llamado a la adoración es a la adoración del creador. Y mis queridos, cuando nosotros miramos, y voy a ir así rápido, cuando nosotros miramos el mensaje bíblico, la única forma que nosotros tenemos de reconocer el acto creador de Dios es a través de la observancia del día de reposo, el verdadero, el sábado. No hay otra forma. Está puesto allí. Es el corazón de los mandamientos. El corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un llamado a adorar a Dios. Y aquí, hermano, quiero decirle, el concepto de la adoración, especialmente en Apocalipsis, aquí en el corazón de Apocalipsis, no tendríamos temor a decir, mis queridos hermanos, que adorar a Dios, la adoración pura, la verdadera adoración, es símbolo de obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y miren qué interesante, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo el hincapié. El Evangelio eterno está basado en un acto de salvación que proviene de Dios, que es un acto completamente divino, en los méritos del Cordero. Por eso que Apocalipsis refleja tanto el Cordero, en los méritos del sacrificio de Cristo. Pero luego que el ser humano acepta el sacrificio de Cristo, se aferra a Cristo, el acto de adoración que puede prestarle es un acto de obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es. Entonces, ahora, y el corazón del primer mensaje es el punto central, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahí, mis queridos hermanos, esto ha sido desde el día de los pioneros, ya, ¿cuánto? 170 años atrás, en términos redondos,
170 años atrás, mis queridos hermanos, ha sido el mensaje. Estamos nosotros en un momento de juicio. De juicio. Y entonces, ¿cuál es el punto? La predicación del evangelio. Miren, hay ciertos mensajes, no, hay ciertos estudios. Hay algunos teólogos que están preocupados por este tema. Hay ciertos teólogos que están preocupados por este tema. Miren, lo que hace verdaderamente singular el mensaje del movimiento adventista, del pueblo adventista, mis queridos hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, tiene que ver con la preparación de un pueblo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sacamos ese elemento de nuestra predicación, mis queridos hermanos, pasamos a ser una iglesia más dentro del concierto de las muchas que hay. Ese es el punto. Entonces, esta parte del mensaje es verdaderamente solemne, solemne, porque debemos preparar un pueblo para encontrarnos con Cristo. Y la preparación del pueblo con Cristo es un llamado a aceptar a Cristo, a aceptar la justicia de Cristo, pero también un llamado a adorarlo, a poner nuestra vida en armonía con los principios eternos de la palabra. Y no tengamos miedo, mis queridos hermanos, los tiempos que corren, decir poner nuestra vida conforme a la ley de Dios. Sí, conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene y estamos en un momento de juicio. Y no se olviden ustedes que el juicio en esta parte tiene como propósito fundamental, es un acto de salvación. Salvación. Y salvación en los méritos de Cristo. Ahora miren, viene el segundo mensaje, porque quiero avanzar un poquito más. El segundo mensaje, que es el verso 8 fundamentalmente, Apocalipsis 14, solamente el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay un elemento interesante, aquí se menciona Babilonia. Usted sabe que Babilonia, aparte de la ciudad del Antiguo Testamento y la historia con Daniel y sus compañeros, Babilonia llega a ser un concepto. Es mencionada aquí, también hay un llamado en Apocalipsis 18 a salir de Babilonia. Llega a ser un concepto. ¿Y un concepto basado en qué? Por lo menos, mis queridos hermanos, en dos o tres ideas. Primero, un concepto de idolatría y de paganismo. Un concepto de salvación por las obras. Y el concepto de la persecución al pueblo de Dios. Esos elementos están puestos en Babilonia. Ahora, llega el mensaje y dice, ¿sabe qué? Ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia. ¿Y por qué ha caído Babilonia, mis queridos hermanos? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esto tiene que ver, mis queridos hermanos, con la doctrina corrupta, la doctrina adulterada, la doctrina apostatada. Y que va mucho más allá, mis queridos hermanos, en este momento como sistema, va mucho más allá de las doctrinas propiamente cristianas, sino que también forma parte de un sistema de pensamiento filosófico. Y que la mayoría de los habitantes de este mundo, por lo menos el mundo occidental donde nosotros vivimos, hermano, que la mayoría de los habitantes de este mundo tiene puesta su esperanza en esto. Mire, yo no quiero entrar, no quiero meterme en problemas, ¿no? Perdónenme el dicho, así que estamos casi en una reunión familiar, ¿no? Hay un dicho que dice, no me quiero meter en los patos de los caballos. Pero piense usted, mire, escuche usted el mensaje de los políticos. Escúchelo. No importa de qué bando, escuche el mensaje de los políticos. ¿Cuál es el objetivo final de los políticos? Nosotros podríamos decir así, lo resumimos completo. Una sociedad igualitaria, una sociedad que respete, una sociedad que valore, donde hay igualdad, respeto por la diversidad. Eso, mis queridos, es Babilonia. Eso es Babilonia. ¿Y qué es lo que nos dice el mensaje segundo?
ha caído Babilonia. Hermano, ese pensamiento es un pensamiento que ya cayó. No tiene sentido. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hay muchos, y miren qué interesante, hay muchos que son seducidos y capturados por ese tipo de pensamiento. Y no entienden, mis queridos hermanos, que el verdadero sentido, la verdadera prioridad, el objetivo principal es prepararnos para el encuentro con Cristo, predicar el Evangelio y preparar un pueblo para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, cuando se hace la descripción de los 144.000 que están con el Cordero, en el monte Sión, verso 5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y la única manera que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, de llegar a tener esta calificación sin manchas delante de Dios, es en la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 7, un capítulo fascinante, donde el anciano le explica a Juan y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, levantar ¿a quién? A Cristo y este crucificado. Y noten ustedes, el pensamiento típico del hombre. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Hermano, miren, a ver, dice que esta Babilonia ha hecho beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Y uno lo puede ver. Y esto es con respeto, porque en realidad uno siempre presenta estas ideas con respeto. Pero miren ustedes, mis queridos hermanos, el mundo actual, el sistema de pensamiento del mundo actual tiene prácticamente a los hombres, cuando me refiero a la gente, tiene a los hombres embriagados, hermano. Embriagados. ¿Y embriagados por qué? Con posturas, con creencias religiosas, filosóficas, antropológicas, políticas, económicas, que según el mensaje de Apocalipsis capítulo 2, son todas fracasadas, no nos van a llevar a ninguna parte. Porque realmente el único pensamiento que nos va a llevar es que, mis queridos hermanos, es el mensaje del Evangelio eterno. ¿No le parece solemne a usted? A mí me parece solemne. ¿No le parece a usted solemne, hermano, que nosotros, por la gracia de Dios, solo por su gracia, somos llamados a predicar este Evangelio en este tiempo en que nos toca vivir, en esta sociedad? ¿Se dan cuenta? Este es el punto. Y luego entonces viene el tercer, mis queridos hermanos, el tercer mensaje que tiene que ver con las consecuencias. Podríamos decir es de esta manera. El verso 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el verso 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, finalmente, el mensaje del tercer ángel tiene que ver con el destino eterno que tendrán los que rechacen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes, el escenario final de la historia de este mundo, mis queridos hermanos, y esto está muy mencionado en la Biblia. Salmos, por ejemplo, podríamos decir nosotros, es un libro típico de esto, o clásico más bien. El escenario final, antes de la venida del Señor Jesucristo, va a estar compuesto solamente por dos tipos de personas, o dos grupos. No hay más. Unos, los que esperan el regreso de Cristo y han abrazado la verdad del Evangelio eterno en una justificación por la fe en los méritos de Cristo y luego poner su vida en armonía con los principios y la ley de Dios. Y el otro grupo, los que rechazaron a Cristo.
Y los que aceptaron, al rechazar a Cristo, aceptaron la marca de la bestia y se unieron en la adoración a la bestia. Ahora, ¿cuál es el destino? El destino, mis queridos hermanos, triste y desgraciadamente, para los que rechazan el Evangelio eterno, es la muerte eterna. Y allí está expresado en estos términos. Y noten ustedes, hermanos, está expresado en términos duros. Miren, miren, mis queridos hermanos, dice, ellos van a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Duro. Y saben, mis queridos, nosotros vemos un mundo impenitente, que va, ¿cómo diríamos nosotros? Va de paso seguro, cierto, a la destrucción. Miren, uno tiene que, el Señor Jesucristo dice, nosotros tenemos que ser astutos, sencillos, pero al mismo tiempo sabios. A través de todo el tiempo han habido algunos que les gustaría tener, no sé, una trompeta así de grande y pararse en una plaza y decirle, todos ustedes van a ir a parar al lago de fuego, arrepiéntanse. Miren, el primer elemento en la predicación del Evangelio es el amor. Nunca debemos olvidarnos de eso. El Evangelio nunca, hermano, debe ser predicado sobre la base de la amenaza del miedo, del susto al infierno. Ese fue el instrumento que usó la bestia durante la Edad Media, mis queridos hermanos. Oprimir al pueblo con el miedo al infierno. Exprimir al pueblo con miedo al infierno. El Evangelio se predica desde la perspectiva de Cristo, de su amor y de su sangre derramada. Pero hay algo que realmente es trágico, mis queridos hermanos. ¿Y saben cuál es lo trágico? Rechazar el amor de Cristo. Mire, yo parece que alguna vez le conté mientras yo los pastoreaba a ustedes. A mí hay cosas que me quedan aquí grabadas profundamente. Cuando yo pastoreaba en Talca, había una hermana en una iglesia que yo pastoreaba, una excelente hermana. Se llama Rosita, igual que la hermana Rosita Varela. Rosita, muy buena hermana, fiel hermana. Su esposo no era adventista. Su esposo nunca estudió la Biblia, hermano. Pero a través de la fidelidad de su esposa llegó a entender el Evangelio. Y como le pasa a muchos hombres que son medios porfiados y duros, cuando ya están viejos y gastados, comienzan a acompañar a su esposa en la iglesia. Cuando están jóvenes y fuertes, no, se creen superiores. Y así pasó con este hermano. Empezó a acompañar a su esposa a la iglesia. Sabía todo lo de los adventistas. La hermana Rosita se lo mostraba con obra en la casa. Un día yo converso con la hermana Rosita y me dice, pastor, vaya a visitarlo si mi esposo se quiere bautizar. Ya sabe todo, lo único que falta. Iba todos los sábados a la iglesia, hermano. Todos los sábados. Participaba en el culto. En estas semanas de evangelismo que uno hace a fin de año, en noviembre, por ahí, yo lo fui a visitar y le dije, ¿sabe qué? Lo vengo a buscar para que se bautice. Y él me dice, sí, me voy a bautizar. Me dice, pero no todavía. Miren, hermano, y todo, nadie exento de esto, no debemos escandalizar. Era un hombre viejo y ya, mis queridos hermanos, con un diagnóstico de cáncer. Pero más adelante. Entonces ahí estaba la esposa y la esposa le insinuó hasta que finalmente le dijo, ya, pues, dile al pastor por qué no quieres bautizarte. Dile. Y el hombre ahí empezó, como dice el dicho del buen chileno, empezó con cortas y con largas, y hasta que finalmente me dijo. ¿Y sabe por qué no quería bautizarse? Porque al hombre le gustaba ir a las carreras de caballo. Claro, en Talca no hay hipódromo. Pero estas carreras que de cuando en cuando dan, las carreras a la chilena. Y cuando iba a las carreras apostaba. Y la hermana Rosita, como era una buena adventista, le decía que eso no se hace. Y casi siempre, no siempre, las carreras más encima son en día sábado. ¿Por qué lo hacen en el fin de semana? Y por eso nos quería bautizar.
Le insistí, no se bautizó. Después yo fui a atender otro distrito, y después supe cuando el hombre ya estaba casi moribundo, ya no tenía las condiciones para entrar a un bautisterio, con urgencia andaban buscando un pastor para que lo bautizara. No pudieron bautizarlo porque las condiciones estaban tan deterioradas que no pudo. Hermano, ¿cuántas personas han rechazado a Cristo y su sacrificio? ¿Cuántas? ¿Y por qué? Perdónenme, hermano, la expresión, a veces por tonteras, por insignificancias, han rechazado a Cristo, han rechazado su amor redentor. Hermano, rechazar a Cristo significa perdición. Puede ser usted muy correctito, muy moralmente correcto, pero si rechaza a Cristo, no tiene salvación. Cristo es la puerta. La única forma de entrar a la vida eterna es a través de Cristo. No hay más. No hay más. Entonces, primero una lección para nosotros. Para mí, para usted, una lección. ¿Dónde está el centro de nuestra vida? ¿En qué está puesto, mi querido hermano? ¿Está puesto en el Evangelio eterno? Nosotros hemos aceptado a Cristo, lo hemos abrazado. Y después de abrazarlo, mi querido hermano, nuestra vida está en armonía con los principios eternos del Evangelio, incluyendo su santa ley. Miren, quiero mostrarle una cita más que tengo. Permítanme, aquí la tengo. Voy a compartir la pantalla. Una cita más. Esta es la próxima. Comentario bíblico adventista, tomo 6, tomo 7, donde he tomado todas las citas. Dice la hermana Elena de White: mis hermanos y hermanas, aprecien y estudien las verdades que Dios ha dado para ustedes y sus hijos. No pasen su tiempo procurando saber lo que no es de ayuda espiritual. La gran pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta fundamental. Y ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? La respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Mis queridos hermanos, y lo que está escrito en la ley no es otra cosa que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, ser lavados en la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo, y luego entrar en una relación de adoración a Dios, en armonía con los principios del Evangelio y con la ley de Dios. Eso es. Y miren, mis queridos, dice el verso 12 y el verso 13, y vamos a terminar el mensaje. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, hermano. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Características que ya habían sido mencionadas de quién, mis queridos hermanos. Características que en Apocalipsis capítulo 12 mencionó como las características del remanente fiel. Del remanente fiel. Hermano, en primer lugar, no se olviden que el más grande y mayor testimonio que nosotros podemos presentar en la predicación del Evangelio somos nosotros mismos, una vida transformada por la gracia del Señor, no por méritos nuestros, hermano. Jamás, jamás. Si en nosotros hay algo bueno, la honra y la gloria siempre sea para el Señor. Porque si hay algo bueno, eso lo produjo Dios, no nosotros. No hay mejor testimonio. Pero no solo eso, hermano. Nuestro esfuerzo, nuestras palabras, nuestro tiempo y nuestros recursos, ponerlos definitivamente, mis queridos hermanos, ¿a qué? Al servicio de la predicación del Evangelio. Es la gran señal antes del regreso de Cristo. Y el verso 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, ¿cuántos testimonios de hombres y mujeres, hermanos, hermanas fieles, que vivieron en esta tierra, pusieron su vida completa al servicio de Dios, ya descansan en el Señor?
pero su testimonio continúa. Su testimonio continúa, su obra continúa. Y continúa aquí, hermano, predicando, continúa exhortando, continúa llamando al corazón, a veces de su familia, y no solamente de su familia, sino que al corazón de las personas que están en su entorno. Luego entonces viene la otra parte que nosotros mencionamos. Después de esto, entonces viene la cosecha de la tierra. Es interesante, mis queridos, notar cómo el Señor dice, ¿sabes qué? Y en la última parte, el verso 14, y en la mano una hoz, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. La mies de la tierra ya está madura. Y la madurez, hermano, de esto, la madurez de la tierra, está directamente relacionado con la predicación del Evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Yo vuelvo a reiterar, mis hermanos, yo les agradezco harto, no sé quién fue el de la idea, pero les agradezco mucho la invitación que me han hecho. He corrido harto la semana, he estado bien atareado, pero para mí ha sido gratificante volver a estudiar, meditar, orar sobre este tema. Ha sido verdaderamente gratificante. Agradezco a Dios por esto. Pero es necesario, hermano, que nosotros tomemos decisiones. No solamente nos quedemos, qué lindo el mensaje, sino que tomemos decisiones. Y creo que el tiempo, no debiéramos gastar ni un minuto, hermano, porque es demasiado evidente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne. Es un tiempo solemne. Aferrémonos de Cristo, de sus méritos. Pongamos nuestra vida, hermano, por la obra del Espíritu Santo. Pongamos nuestra obra en armonía con los principios eternos del Evangelio. Y entreguemos todo lo que somos y lo que tenemos a la predicación del Evangelio. Pronto, pronto, mis queridos hermanos, veremos venir a Cristo en las nubes de los cielos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un gusto. La hora verdaderamente se pasa rápido. Como yo siempre me salgo del libreto, no sé si alguien quiere decir algo, apuntar algo, agregar algo, disminuir algo. Siempre es factible, ¿no? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana todavía. Así es, ¿cierto? Nos encontramos mañana. Que Dios les bendiga.